quería retomar Platón. No lo pudimos desarrollar mucho en la clase pasada, así que me gustaría retomar un poco las ideas generales de Platón, del tema, ustedes tienen ahí el mito de la caverna, pero tampoco me gustaría, un poco igual yo les mencioné en la clase pasada, no me gustaría pasar por alto la figura de Sócrates, ¿sí? Porque Platón, si estuvieron leyendo ahí los textos que yo les mandé, Platón es un... ¿qué relación tenía Platón con Sócrates? ¿Alguien lo leyó eso? ¿Era un alumno? Era el profesor Sócrates. Claro, Platón era un alumno de Sócrates, Sócrates era su maestro, su profesor. Platón lo conoció 7 años antes de su muerte. ¿Se acuerdan cómo había muerto Sócrates? Lo mencionamos el otro día. Por la Sí, gente, ¿Cómo? por el nombre, ¿Irina? dale Cata. Dale, Irina, dale. Por los disturbios que generaba con las teorías y todo eso. Eso, sí. Lo condenaron a muerte, en realidad lo denunciaron, ¿no? O sea, lo denunciaron frente a las autoridades de Atenas por corromper a la juventud, ¿no? Y bueno, yo le decía que qué loco pensar que un filósofo pudiera corromper a la juventud. A mí me gustaría que por ahí le prestemos un segundo de atención a esa acusación. Eso lo van a poder encontrar en el texto ese de Wisman y Vergés, que está en la clase 5, en el Classroom. Dice unidad 2, clase 5, Wisman y Vergés, y ahí empieza capítulo 2, dice Platón y Sócrates, y ahí hay una descripción de la figura de Sócrates y está la condena a muerte de Sócrates. A ver, es bastante, digamos, yo se los doy como para que ustedes tengan un contexto, ¿sí? O sea, que lo conozcan la figura, porque nosotros nos vamos a meter más con la filosofía de Platón, pero no deja de ser relevante porque es una referencia fundamental de la historia de la filosofía, la vida de Sócrates. Bueno, lo condenan a muerte por corromper a la juventud. ¿Y en qué consistía esa corrupción? ¿Leyeron algo de eso? ¿Alcanzaron a ver algo? ¿Por qué los corrompía a los jóvenes? ¿Qué les hacía hacer? ¿O qué se imaginan? O sea, ¿por qué condenar a un profesor de filosofía por corromper a la juventud? Profe, Sí. sinceramente no, todavía no lo leí. Quería esperar a la clase, pero supongo que por hacer que los adolescentes se cuestionen. Bien, sí, sí, claro, pasaba por ese punto la cosa, ¿no? O sea, por molestar desde el punto de vista del pensamiento, ¿no? Es muy loco eso, porque ya pensar que en el siglo V antes de Cristo ya a las autoridades les molestaba que, que hubiera gente que cuestionara la realidad. Bueno, parece una larga historia, ¿no? Ahora sigue sucediendo al día de hoy. Ya pasaba 500 años antes de Cristo. Sí, Sócrates lo que hizo además fue tener discípulos, ¿no? Ahí aparecen, hay discípulos famosos de Sócrates como Alcibíades que aparecen en el banquete. El banquete es un diálogo que yo les decía, si ustedes lo quieren leer está muy bueno. Yo no les voy a exigir que lean ningún diálogo completo ni nada por el estilo, se los tiro ahí como una posibilidad. Si a ustedes les interesa la filosofía antigua un poco, pueden leer diálogos de Platón porque son accesibles, digamos, no son tan, hay algunos que son difíciles y hay otros que son más accesibles, como el banquete, que tiene como objetivo, como tema, el amor, ¿no? ¿Qué es el amor? Ahí se pregunta Platón, ¿qué es el amor? Y da toda una teoría, distintos discursos acerca de lo que es amar, ser amado, ¿no? ¿Qué es la pasión amorosa? Muy vinculada, obviamente, con su
propia doctrina. Pero hay un momento donde se dan 5 discursos que muestran otras opiniones más cotidianas del amor. Bueno, esa cuestión de Sócrates, pueden abordarlo ahí con el banquete. Yo creo que sí, que ese es uno de los diálogos más amigables. Y hay otro que es Apología de Sócrates, ¿no? Apología de Sócrates es otro diálogo. Ahí se ve, ahí en Apología, Platón justamente ¿saben qué es una apología? La palabra apología. Bueno, apología es una defensa, apología de Sócrates, entonces va a ser una defensa de Sócrates. Platón hace una defensa de Sócrates ahí y narra el proceso que le hicieron a Sócrates para condenarlo a muerte. Muy tremendo, porque uno podría decir, bueno, lo podrían haber metido preso, ¿no? Qué sé yo, o lo podrían haber exiliado. Era muy común en la antigüedad exiliar a la gente. Y bueno, lo condenan a muerte. Y él, pudiendo defenderse, dice, no me voy a defender. O sea, sí, se defiende, en el momento de la acusación se defiende, pero una vez que lo condenan, a él le dan la chance de... Bueno, una de las chances es exiliarse, irse a otra ciudad. Y él dice, no, porque yo me he pasado la vida... Esto es un punto importante en la figura de Sócrates. Yo me he pasado la vida enseñando que hay que respetar las leyes, ¿no? y que las leyes en una ciudad son las que nos dictan el orden, nos dictan el bien, ¿no? Nos dictan lo bueno. Entonces, si a mí la ciudad democráticamente me ha juzgado y me ha condenado, es porque tienen razón, ¿no? O sea, aunque la condena sea tremenda y sea la muerte, se supone que tienen razón, ¿no? Y es uno de los primeros casos que conocemos de la historia en que las mayorías se equivocan, ¿no? Muy claramente. Condenar a muerte a Sócrates es una estupidez, ¿no? Es realmente como declarar toda la estupidez que puede haber en una masa de gente que no es capaz de juzgar las cosas como corresponden. Porque Sócrates, si bien era una persona molesta, sí, claro, es molesto, un profesor de filosofía es molesto. Nunca, o sea, si alguna vez tienen la experiencia de discutir conmigo mano a mano, van a ver qué molestos que podemos ser. Ahora, de ahí a condenarlo a muerte, y bueno, qué sé yo, un poco mucho, ¿no? Un poco mucho. Sócrates además era muy pobre, no tenía un mango. Cuando dicen ahí en el juicio, una de las condenas, una de las penas podría ser, creo que en un momento le ofrecen pagar no sé qué suma, y Sócrates tiene que blanquear el dinero que tiene, ¿no? Tiene que decir, bueno, mi patrimonio es tal, ¿no? Ahora en esta época de Panama Papers y qué sé yo, Sócrates dice, esta es mi fortuna, y la fortuna de Sócrates es nada, es la casa y lo que hay adentro, porque además enseñaba, él no cobraba para enseñar, ¿no? O sea, enseñaba gratis. Entonces se le complicaba el tema de lo cotidiano, ¿no? De ocuparse de lo cotidiano. Un poco lo hablábamos eso al principio de las clases, me acuerdo eso de cuidar el alma, cuidar el cuerpo, cuidar los bienes materiales. Esto se repite, y ahora lo voy a empezar a escuchar a ustedes, quiero que hablen un poco ustedes, se va a repetir en la filosofía de Platón, ¿no? Y con el esquema de que nos presenta el mito de la caverna. Hoy mi idea era tratar de vincular, de relacionar el mito de la caverna con la teoría de las ideas, que no es cosa fácil, ¿no? No es tan sencillo. El enunciado es así, pero digamos, después no es tan sencillo y por eso es el objetivo de esta clase, que podamos hacer eso. Y además que, bueno, que los que vienen medio colgaditos se descuelguen ahí de la palmera y empiecen a ver de qué estamos hablando. Entonces, hablando de descolgar, un filósofo, Cicerón, un filósofo romano posterior, dice que Sócrates lo que hizo fue
bajar la filosofía del cielo a la tierra, ¿no? Se usa esa expresión, bajar la filosofía del cielo a la tierra. ¿En qué sentido? En que se pasó de la preocupación de los problemas de la naturaleza. Vieron que nosotros tenemos esta pregunta en la unidad nuestra, que es qué es la realidad, qué es el cambio en la naturaleza, podría ser qué es el ser, qué es la naturaleza. Bueno, a Sócrates mucho no le importaba esa cuestión. El Sócrates que nosotros tenemos así legado por Platón no está tan preocupado por esas cuestiones, sino más bien por cuestiones morales, por cuestiones éticas. Siendo la pregunta central, ¿qué es la justicia? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el orden más justo? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Sí? O sea, ¿cómo relacionarnos con los demás? Eso es lo que le preocupaba a Sócrates. Más que nada, por eso andaba molestando a la gente en cualquier lado, en la plaza, en el gimnasio. ¿No? Imagínense que ustedes estén en el gimnasio haciendo ejercicio y viene un tipo y les pregunta cómo tratan a su familia, ¿no? Digamos, si son buenos hermanos, si le preguntaron hoy a su padre cómo andaba, si saben el estado en que se encuentra su vecino, si necesita algo. Bueno, ese tipo de preocupaciones serían las de Sócrates. Se ha puesto en duda la existencia de Sócrates, hay teorías, ¿no?, que han puesto en duda, y hay otras muchas que ya digamos, de muchos años, que por una serie de testimonios y fuentes bibliográficas establecen la existencia real de Sócrates. Imagínense que gente que existió hace mucho tiempo, por lo cual es difícil, ¿no? Es difícil poder saber a ciencia cierta si esta persona era así, primero si existió, después si era así. Algo que se repite con un personaje un poco, mucho más conocido que Sócrates, poco tiempo después. ¿Se imaginan quién es ese personaje? Un poquito después de Sócrates, que no se sabe si existió o no, y que es más conocido. ¿Qué se les viene? Bastante importante en nuestra manera de medir el tiempo. En Occidente. Dios. Dios, también conocido para los cristianos como Cristo, ¿no? Jesús. El personaje que no se sabe tampoco, ¿no?, si existió o no, o sí, pero si existió, si enseñó eso o no, es Cristo, es Jesús. No me voy a ir por ahí porque es otro tema, pero es interesante pensarlo dentro del contexto de la filosofía. A mí me gusta pensar a Jesús en el contexto de la historia de la filosofía. O sea, como rompiendo esa visión religiosa, ¿no? Decir acá viene la verdad de Dios, qué sé yo. Si uno mira lo que estaban discutiendo ahí los filósofos en esa época, uno puede hacer entrar la figura de Cristo como un filósofo más, como una persona más que estaba preocupada por los mismos temas, nada más que en vez de apelar tanto a la racionalidad y a la argumentación, bueno, él decía que era el Hijo de Dios, ¿no? Bueno, es distinto, es otra cuestión, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí. Lo que le quería pedir hoy a ustedes, sobre todo a las personas que ya abordaron el mito de la caverna, que lo leyeron, quizá también si contestaron el trabajo práctico, es que entre esas personas vayamos reconstruyendo el contenido del mito para presentárselo a las personas que todavía no lo leyeron. No sé si alguien quiere tomar la palabra para comentarle a los demás de qué trata el mito. No es para nada una evaluación, es solamente compartir un contenido de la clase. ¿Alguien que haya hecho el trabajo o que lo haya leído quiere comenzar? Sin que Yo no tengo problema, profe. Cata, bueno, dale. Contar de qué se trata. Cuente. Lo que decía el mito de la caverna es que había personas que habían sido condenadas desde su nacimiento a estar encerrados en una caverna y estaban atados a cadenas, mirando de espaldas a la salida, sin poder darse vuelta, y lo único que vieron durante toda su vida fue las sombras de lo que pasaba por detrás, porque
Ujú, entre ellos y la salida había un fuego prendido que era lo que permitía ver las sombras ujú, y el eco de los sonidos. ujú. Después explica que un día uno es liberado y sale al exterior y con todas esas dificultades de nunca haber visto la luz del sol y siempre estar en la oscuridad, como que se le hacía muy difícil poder entender que lo que él había visto como real, que eran las sombras, en el exterior eran simplemente reflejos que eran transmitidos por el sol, cosa que él le costó mucho lograr observar directamente. Y una vez que sale y descubre todas estas cosas, vuelve a la caverna a explicarle a sus compañeros lo que había visto y lo tratan de loco, se ríen de él. Y otra cosa era que pasar de ver directamente al sol a otra vez a la oscuridad, no podía ver las sombras otra vez perfectamente, entonces lo trataban de ciego y no quisieron ser liberados. Eso es más o menos lo que Bien, explica. bien, bien, bien. Muchos puntos, ¿no? Muchos puntos, muy bien. Y la reconstrucción. ¿Alguien quiere agregar algo ahí a esa reconstrucción? ¿Algún detalle omitido o algo relevante? ¿No? Eh, sí, la alegoría, digamos, es muy rica, ¿no? Es muy rica en cuanto a la imagen que presenta Platón ahí. Tiene una fuerza que hace que, digamos, que al día de hoy sea uno de los contenidos de filosofía que más se reproducen cuando uno habla de filosofía. Como que, es medio como que si ustedes encuentran a alguien que les dice, ah, sí, a mí la filosofía me encanta y no sabe qué es el mito de la caverna, bueno, no le crean nada, porque digamos es como básico. O sea, si el mito de la caverna es el ABC de una introducción a la filosofía. Y yo a veces pienso, a veces yo me canso obviamente de dar siempre lo mismo, ¿no? Se trata de buscar otros contenidos, pero uno vuelve al mito de la caverna este, porque tiene algo realmente, ¿no? O sea, porque hay algo ahí, porque Platón tuvo una visión que pasa a lo largo de toda la obra de Platón, esto es, se ha hecho célebre, eh, una visión para dejar una imagen muy potente, ¿no? Porque digamos, lo que más, el tema, uno de los temas, hay muchos temas que se juegan ahí, eh, el tema central ahí es la relación entre apariencia y realidad, ¿no? Porque ahí, como decía Catalina, los esclavos, digamos, sí, los esclavos están ahí atados de pies y manos mirando una pared. ¿Alguien vio el video? ¿Vieron la reconstrucción? ¿Sí? Ah, bueno, después si pueden véanlo porque está muy bueno. Ahí hay varios elementos. Yo acá tengo, a ver, sí, acá. Esto me había olvidado que quería hacer esto. A ver si yo puedo presentarles esa pestaña. Una ventana. No, les tengo que poner pantalla completa, sí o sí. A ver. Eh. Bien, si yo pongo ahí, ustedes ven el mito de la caverna, ¿no? ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, acá hay una imagen que reconstruye el mito. Hay que mirarlo de izquierda a derecha, ¿no? El tema de la imagen es que, bueno, nos saca la cuestión del tiempo, ¿no? O sea, la representación es toda de una. No tenemos que ver todo a la vez, tenemos que verlo de izquierda a derecha, ¿sí? Como una sucesión temporal. Ahí están, si ven, la definición no es muy buena, pero abajo ven que están atados, encadenados, esos esclavos, creo que hay tres, si no veo mal, y están viendo la pared. Y en la pared, esto es un punto que te iba a preguntar, Catalina, que no escuché que mencionaras, por eso le decía a algún otro si quería agregar algo, es qué veían esos esclavos, qué es lo que están viendo, qué ven. Son sombras, sí. Ahora, ¿sombras de qué? De las personas que pasaban por atrás y ¿Las sombras son de las personas? No, de lo que tenían en la cabeza. Ahí va. Las sombras no son de personas, son de objetos, ¿sí?
Y esos objetos, acá hay un punto también muy interesante que pone Platón para jugar con la teoría de las ideas. Esos objetos, ¿qué son esos objetos? Acá los podemos ver, ¿no? O sea, ¿qué representan? ¿De qué son esas formas? ¿Qué animales? Eso, animales, solamente animales Una persona o un guerrero, no en sé. una persona, claro, ahí va. O sea, las sombras son de animales y de personas. Ahora, o sea, los que están detrás del muro, llevan arriba de sí mismos un caballo, un cuervo, un gato, un hoplita, un guerrero, ¿lo llevan efectivamente arriba de la cabeza? No, más que nada una figura. Eso, la figura, ¿sí? Fíjense qué fuerza, a mí esto me llevó algún tiempo analizarlo en cuanto a la teoría, que lo que está arriba de ellos es una representación, ¿no? Una figura es una representación. Si ustedes agarran una hoja de papel y dibujan un chancho, ¿sí? No es que en el papel hay un chancho, en el papel hay la representación de un chancho. Y acá tenemos la representación de un caballo. Y esto hace todavía más fascinante para mí la presentación del mito, porque entonces, ¿qué es lo que están viendo los esclavos, esos que están ahí encadenados? ¿Qué es lo que ven? ¿Ven sombras de animales y de guerreros? O sea, para ellos no son sombras, son lo que sería la realidad para ellos. Sí, es cierto. Para ellos es la realidad. Esto lo hace todavía más fuerte a la imagen del mito. Porque lo que ellos, para ellos lo que ven es la realidad. Ahora, esas sombras, vamos a centrarnos en las sombras, ¿son sombras de objetos reales? En un sentido de objetos reales, sí. ¿Son sombras de animales? ¿Son sombras de guerreros? ¿Son sombras de un cuervo? ¿De un caballo? No, de los objetos. Son sombras de una representación, ¿no? Entonces, es más violenta todavía la imagen. Porque la realidad. ¿Cómo? Profe, Sí. te iba a decir que yo creo que hay como un intento de hacerlos sentir mal y que están atados, Ajá. ¿Por qué decís eso? porque justamente poniendo esos cartelitos, lo que intentan es mostrarles todo lo que está pasando cuando en realidad no hay nada de eso, Ajá. como que se Sí. pierden Vos decís un intento de hacerlo sentir mal por parte de quién. por parte de los que tienen los carteles y los que son libres. Ahí va, ahí va. Ok, vos lo pensás ya como en un sentido más social. O sea, la gente. Está bueno eso, porque ya hay una interpretación de quiénes son esos prisioneros. O sea, para vos, alguien los puso ahí. Claro. Claro. Bien. Ahí ya, eso ya es una interpretación posible, ¿no? Uno En podría realidad, decir. Sí. no se, o sea, no se llegan a sentir mal porque es algo que vivieron desde siempre, desde que nacieron. Es Ajá. su realidad y la tuvieron siempre, no es que en un momento pudieran ver la otra realidad que tenían todos los demás. Ahí va. Bien. Encadenados y vivieron sombras toda su vida. Ok, ahí hay otro punto muy importante de la alegoría, que es, bueno, pensar la evolución. Nosotros ahora, porque nos detuvimos acá en este momento, pero el relato sigue, ¿no? El relato sigue. Está bien, uno diría, bueno, claro, pero estuvieron toda la vida ahí. Esto es un poco lo que hablábamos, me acuerdo, con Carolina, creo que fue el primero o segunda clase que tuvimos, cuando Carolina decía, la felicidad es vivir en la ignorancia. ¿No, Carolina? ¿Estás ahí? No está. Bueno. No, Eh, sí, sí, estoy. ah, El tema es que mis perros están ladrando. no hay problema. Podés hablar igual. A ver, intentémoslo. No, que creo que
la reacción por parte de los que estaban en la caverna de no creerle y burlarse del señor que salió, parte mismo de ahí, de no creer que hay otra cosa afuera distinta a lo que vivieron toda su vida. Claro. Es como la negación, pero no es su culpa tampoco. No tienen por qué creer que hay algo que jamás vieron. Sí, es interesante ese punto, si es su culpa, no es su culpa ahí, porque Platón está acá jugando también con una idea de lo que es la educación, ¿no? También se ha interpretado en ese sentido, lo que es la educación, en imagen de la educación, de la enseñanza. Acá, obviamente, ¿por qué les hablaba de Sócrates al principio? Porque está presente, o sea, si bien no está representado, digamos, directamente, la figura de Sócrates la vamos a poder ubicar. Pero bueno, quería, antes de ir a eso, ver el resto de la alegoría, aunque está bastante claro, ¿no? Está el fuego detrás de esas personas que llevan figuras, y después vemos un ascenso, ¿no? Un ascenso de un hombre que es el que ha sido liberado. Ese siempre... en realidad, acá están vestidos de distinta manera, ¿no? No es el mismo. Acá podríamos interpretar también, porque hay uno que está vestido de blanco y el otro con un pantaloncito rojo, ¿no? ¿Quiénes serían esos dos? Si son dos, ¿quiénes son? ¿Qué les parece? Si aceptamos que son dos personas distintas y no el mismo que está subiendo. Son distintas porque está vestido distinto, ¿no? Si no, tendría que tener un pantaloncito rojo. ¿O estoy diciendo cualquier cosa? ¿Qué les parece? Puede llegar a ser la persona que lo saca y le muestra esta nueva realidad. Ahí va, bien. Ahí hay entonces una figura de un liberador, ¿no? O sea, Platón nos pone la figura de un liberador. O sea, alguien fue a buscar a esos esclavos, a uno de esos esclavos. ¿Quién podrá ser esa figura del liberador? Por lo que venimos charlando. Sócrates no era uno como que de los filósofos que más estudiaban, eran como que iban revelando las ideas reales, así entre comillas. Ajá. No entendí, ¿que no era uno o que era uno? No, que es uno. Como que te lo Sí. iban revelando las ideas reales, nuevas, que nadie ve. Pará, porque ahí me perdí. ¿Las ideas reales a qué te referís? Esto de la libertad, o sea, de que le arrastra la libertad a eso. Ah, ok. Pero vos decís, ¿le podríamos poner nombre a esa persona o no? ¿O es una imagen así como más general? No puede ser Sócrates o alguno de los filósofos que venimos estudiando que como que estudian las ideas. Ahí va. Claro. Sí, uno podría decir, o es Sócrates o es la figura del filósofo en general. En realidad da lo mismo, ¿no? Si uno lo ve desde Platón, probablemente sea Sócrates porque era su gran amor, podría uno decir, en sentido de filosofía, de amor a la sabiduría. Sócrates era su gran amor. Y por otro lado es la figura del filósofo, ¿no? Y acá hay una imagen muy fuerte también de la relación entre la filosofía y el resto del mundo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que viene a ser la filosofía? Ahora ya si vemos, ya nos ubicamos en la última parte. Creo que se me cortó la cámara ahí, ¿no? Si vamos a la última parte, que vemos al prisionero liberado. ¿Qué está viendo ese prisionero? ¿Qué se encuentra? ¿Me escuchan, no? Sí. La luz del sol. ¿Se encuentra? Sí, la luz del sol. No, pero no solo la luz del sol. ¿Qué más?
los objetos reales. Ahí va. Con un afuera, con objetos reales, con árboles, con plantas. Fíjense que ahí tenemos tanto objetos naturales como un árbol, y hay otra cuestión importante que es las sombras. Fíjense cómo de vuelta afuera hay de nuevo sombras, ¿no? La sombra del árbol, la sombra de una piedra y la sombra de la persona, del prisionero liberado. Ahora, si uno vuelve adentro de la caverna y mira las sombras que había, ¿cuál era la causa de las sombras de adentro de la caverna? ¿Cuál es la causa? El fuego que había. El fuego. Las personas, sí. ¿Y afuera cuál es la causa de la sombra? El sol. ¿Qué es eso? El sol. Entonces, ahí tenemos dos grandes símbolos también que deja Platón. Por esto también es que uno repite tanto la alegoría de la caverna. O sea, es impresionante. Ustedes imagínense que esto es una representación pictórica de un pensamiento. O sea, Platón fue capaz de abstraer todo esto para dar una imagen de una teoría, ¿no? Entonces tenemos tanto el fuego, por un lado, como el sol, por el otro. Ahí tenemos dos símbolos que después vamos a ver cómo los interpretamos, pero es importante pensar que ahí hay, en la luz y en las sombras, hay símbolos. Que bueno, obviamente los podemos interpretar si quieren, si alguien tiene alguna idea, qué representará la luz y la sombra. ¿Qué les parece? Y la luz como que, el sol, ¿no le da como vida a las cosas o como el mayor de cosas? Bien, muy bien. Le da vida a las cosas. ¿Sí? ¿Vos leíste la alegoría o la estás viendo ahora? No, la leí para hacer el trabajo hace como una semana. Porque hay un párrafo en el que Platón justamente usa la expresión en relación al sol. Dice que el sol es la causa de todo lo que vemos, ¿no? Dice que es la causa. Al final del todo, ¿no? Con el prisionero ya... Sí, del mundo visible. ¿Cómo? Habla de que es el creador del mundo visible. Exacto, muy bien. Es el creador del mundo visible. O sea que el lugar del sol va a ser muy importante, porque es la causa de todo lo que vemos. Y por el otro lado, en contraposición al sol, tenemos el fuego, ¿no? Y el fuego, ese fuego, es la causa de otras cosas que vemos, que son las sombras que están adentro de la caverna. ¿Sí? Habría que ver ahí, todavía no lo hemos dicho, ni tampoco lo tenemos que solucionar ahora, ¿qué sería el fuego? ¿No? ¿Qué sería el fuego? Porque el sol, bueno, está bien, es la causa de lo que se ve. Es también una cuestión más intelectual, ¿no? O sea, no solamente en el sentido, por ahí uno puede pensar en sentido biológico, ¿no? El sol le da vida a las especies que están sobre la Tierra, sino que va a cobrar más sentido en su aspecto intelectual. Ahí es donde lo tenemos que conectar con la teoría de las ideas. Bueno, pero para cerrar esta parte, no termina ahí la cosa. ¿Qué pasa con el prisionero liberado? Que eso no se ve en esta representación. ¿Qué hace ese prisionero liberado? Sale corriendo, se va y se hace una casita ahí en el monte y empieza a trabajar para acumular dinero y comprarse un auto. No, después regresa. Regresa. ¿Y para qué regresa? Para liberar a sus compañeros. Ok, bien. ¿Y qué pasa? Cuando entra se da cuenta de que no puede ver bien las sombras porque el sol lo había deslumbrado. Y volver a la oscuridad le costaba visibilizar bien lo que antes veía perfectamente. Y nada, lo trataron de ciego. Entonces se negaron a ser liberados. Y mientras él le contaba todo lo que había visto, tampoco le creían. Entonces lo trataban de loco.
Ahí va, muy bien. De ciego y de loco, o sea, es ese que fue llevado por otro a ver otra realidad. Fíjense que ahí también hay un acto, ¿no? Porque, como les decía, ese podría haber dicho, sí, yo me voy de acá, que se queden esto ahí encerrado mirando la pared, que yo ya la hice, ¿no? Es algo que se repite bastante en nuestras sociedades contemporáneas. Yo ya la hice, total, ya está. Si yo estoy bien, ¿qué me importan los demás? No, el tipo vuelve y en esa acción de volver a contarle a los demás lo que vio, se encuentra con ese problema que narraban ahí. Lo tratan de ciego, lo tratan de loco, y Platón lo lleva a un extremo, lo lleva al extremo. ¿Qué dice además de que lo tratan de ciego y loco? ¿Solamente eso le van a hacer al que viene a contarles esa verdad nueva que conoció? ¿No lo vieron eso? Dice que lo van a encadenar de nuevo y si pueden lo van a matar. ¿Sí? Dice que lo van a matar. Y acá otra vez aparece, por eso les mencionaba al principio la figura de Sócrates, aparece de vuelta la condena, ¿no? A la condena incluso a muerte, del que quiere salirse del esquema, podríamos decir, ¿no? Tanto de que quiere salirse del esquema como del que cuando se salió y pensó que había algo mejor, lo quiso compartir con otras personas, ¿no? Esto se va a repetir muchas veces en la historia del pensamiento. Y espero que... se me había desactivado la cámara. Y espero que no les pase a ustedes, ¿no? Porque puede pasar también, ¿no? En el sentido de que por ahí uno... Por eso también es tan rica la alegoría, porque uno lo puede pensar en muchos sentidos. Esto está bien, Platón, ¿no? La República, el mito de la caverna, la teoría de las ideas, escribía en griego, todo re difícil. Ahora, esa imagen uno la puede llevar a la vida misma. Por ejemplo, en la amistad, ¿no? En la amistad. O sea, a veces pasa que con un amigo o amiga con que teníamos un entendimiento espectacular, en el sentido de que, qué sé yo, ambos compartíamos las sombras que veíamos en la pared, y un día eso deja de pasar porque uno piensa que la vida es una cosa, el otro que es otra, ¿no? Y se da como una especie de incomprensión, y bueno, qué sé yo. Ahí cada cual tendrá que resolver su relación con esa nueva verdad, ¿sí? Bueno, veo que ya estamos llegando al final, así que no sé si quieren hacer alguna observación sobre la alegoría, si no entendieron algo de los momentos. Yo lo que quería más que nada era poder compartir la alegoría para que puedan elaborar el TP. Yo tenía una duda. Sí. Una pregunta. Sí. La 4 sí. dice, entonces, ¿cómo responde Platón la pregunta de nuestra unidad? ¿Qué es la realidad? No la entendí. Sí, difícil esa pregunta, porque Profe, no yo por ahí... puse más sí. o menos lo que entendí, medio que no lo leí de ningún lado, lo que se me ocurrió lo puse. ¿Cómo no lo leíste de ningún lado? O sea, en base al mito de la caverna y lo que leímos antes de Platón, Sí. puse más o menos lo que yo creo que dice cuando habla de realidad. Claro, está bien. No, acá lo que pasó con ese punto, y va a pasar, porque otra vez me quedé corto de tiempo, y esto es un problema mío, no de ustedes, es que no tenemos la visión todavía de la interpretación del mito, porque ahí yo recién hicimos una interpretación en un sentido general. Ahora, habría que conectar eso con la teoría de las ideas en Platón, ¿no? Y que yo brevemente les voy a mostrar, por ahí lo terminamos la clase que viene, pero quiero que ustedes, aunque sea, vean el esquema porque es muy importante. Profe, yo tenía una pregunta acerca sí, de una decime. idea que tenía Platón,
que la Sí. quería relacionar con la alegoría, pero no entendí muy bien y creo que en el Decime. texto, en la respuesta no me salió muy bien tampoco. La idea del bien habla, de lo bueno y bello, Claro, y no claro, entendí tal si lo cual. relaciona con el sol o con qué lo Sí, relaciona. sí, claro, tal cual. Sí, es muy difícil esto como para solucionarlo así tan rápido. Sí, la idea del sol es la idea del bien, ¿no? O sea, perdón, la imagen del sol es la idea del bien. Ahora, ¿qué es el bien para Platón? Podemos escribir un libro entero acerca de eso, ¿no? O sea, es una cosa muy compleja, pero lo que podemos pensarlo es como símbolo, ¿no? Es decir, bueno, ahí en el sol, en la imagen del sol, está la gran idea del conocimiento verdadero. Está esta idea de que Platón, y con esto ya voy cerrando y les muestro esto que les quería mostrar de la teoría de las ideas, porque ahí está el sol, si bien acá no aparece, ¿no? La imagen del sol. Eh, lo podemos pensar con esto, ¿no? O sea, fíjense que a la izquierda está lo que se llama mundo inteligible o de las ideas. Y a la derecha, el mundo sensible o de las cosas. Hay una línea en el medio que divide ambos mundos. Esto es muy importante que quede claro en Platón, ¿no? Esto es lo que se llama el dualismo. La idea de que la realidad está dividida en dos, así de una manera tajante. Acá es de la pregunta esa que hacía Irina recién, y un poco lo que decía Cata. ¿Cómo responder qué es la realidad para Platón? Bueno, porque hay que pasar por esto primero, ¿no? O sea, por analizar la teoría de las ideas, que ustedes lo tienen en el texto ese de Obiols. En la parte de Obiols que habla de la teoría de las ideas, aparece un poco esto. Fíjense que a la izquierda dice, mundo inteligible o de las ideas. Se capta por la parte racional del alma, idea o forma, y dice, ahí están las formas o modelos de las cosas. Por ejemplo, la idea de caballo. ¿Sí? Y abajo nos da las características de las ideas. Todavía no nos va a importar las características, las dejamos de lado por un momento. Sí, lo que me interesa es ver esta relación entre mundo inteligible y mundo sensible. Nos vamos de la izquierda, y todavía no le damos bola a lo que dice Heráclito Parménides, todavía de eso no nos fijamos. Nos vamos a la derecha, de izquierda a derecha, y tenemos mundo sensible o de las cosas. Y dice, se capta por los sentidos, mundo que conocemos, por el amor, podemos aprender y conocer las ideas. Bueno, la filosofía, ¿no? Dice, copias que imitan o participan de las ideas. Y aparecen los caballos concretos. Ahora me interesa que prestemos atención a esa relación, a ver si se entiende. Porque esto es lo que nosotros tenemos que tratar de conectar con la teoría de las ideas y con la alegoría. ¿Cuál es la cuestión acá? A la derecha, ¿cuál es ese mundo sensible de las cosas? ¿Qué les parece? ¿Qué es ese mundo sensible? El mundo que se deja llevar por los sentidos sería, yo lo relacioné así. Un poco como la percepción de nuestras ideas por ahí. Ajá, bien. En el mundo sensible, en realidad, para entender a Platón, todavía no vamos a hablar de ideas. Vamos a hablar más de cosas. ¿Sí? El mundo sensible sería aquello que se capta por los sentidos, justamente. Es el mundo de todos los días, ¿sí? Para Platón. Es el mundo de todos los días, lo cotidiano. En el mundo de todos los días que hay cosas, ¿no? Hay sillas, mesas, televisores, casas, autos, caballos, ¿no? Ellos se ve que tenían caballos. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema acá? Que le interesa solucionar a Platón. Bueno, cómo esa multiplicidad, ahora sí quiero que vean las características de esos objetos. Abajo dice múltiples, corruptibles, inmutables, corpóreas, particulares, ¿sí? Eso para Platón era un problema. Y en un punto, ahora sí, lo traemos a Heráclito. ¿Qué decía Heráclito de la realidad? Que todo cambia. Que todo cambia. Este mundo sensible es el que está cambiando constantemente. En este mundo sensible
nos ponemos viejos, engordamos, qué sé yo, nos debilitamos, nos sentimos primero bellos y después feos, ¿no? Pasan todas esas cosas. Se nos mueren los parientes, ¿no? Todo eso que pasa, digamos, que pasa, que cambia. Y esto para Platón es un problema, y para toda la filosofía antigua es un problema que quiere tratar de explicar. Es el mismo problema del cambio que ya veníamos charlando, ¿sí? Lo que pasa es que ¿cómo lo va a solucionar Platón? Bueno, ahora volvemos a la izquierda de vuelta, con el mundo inteligible, ¿sí? O de las ideas. Y entonces Platón dice, el mundo inteligible o de las ideas es la causa de todo eso que nosotros vemos cambiar, corromperse, desaparecer, ¿sí? En realidad hay otro mundo que es, ahora sí, vamos a las características de ahí abajo, que está poblado por ideas que son únicas, eternas, inmutables, inextensas, universales, son independientes de la mente humana, o sea, no tienen nada que ver con nosotros, seres finitos, están ahí, ¿sí? Separados de nosotros y son la causa de eso que vemos cambiar. Y ahí aparece ¿quién? Parménides. ¿Sí? Por eso yo ahí les ponía una pregunta optativa, que era pensar cómo esta teoría, pero es optativa, si no se quieren complicar, no la hagan, pensar cómo esta teoría solucionaba en un punto el enfrentamiento entre Heráclito y Parménides. ¿Sí? Más o menos, ¿se entiende? ¿Quieren hacer preguntas en relación a esto? ¿No se entiende nada? Díganme algo. No, yo esto lo entendí bastante bien. Ok. ¿No les parece raro esto de que porque hay una idea de caballo, entendemos que hay caballos concretos? ¿No les genera alguna pregunta? ¿Qué son esas? Por ejemplo, bueno, si lo entendieron tan bien, ¿qué son esas ideas? ¿Qué es una idea? Como algo general. Bien, algo general. Bien. Sí, es algo general, un concepto, ¿sí? Un concepto. Igual lo dejo planteado, ya sé que tenemos que terminar, lo dejo planteado para que lo piensen, porque realmente es un re problema esto. Está bien, Platón, sí, muy inteligente, un cráneo, pero acá deja un problema muy grande, porque uno se puede preguntar, ¿qué es una idea? En la misma época le decían a Platón, che, pero por ejemplo, está bien, hay idea de caballo, hay idea de justicia, ahora, ¿hay idea de moco, por ejemplo? ¿Cómo sé yo que hay moco en la nariz? ¿Porque existe la idea de moco? ¿Hay idea de barro? ¿Hay idea de pelo? ¿Hay idea de cabello o hay idea de pelo particular? Ese concepto universal, ¿qué explica? ¿Explica o no explica? Y ya el mismo Aristóteles, poco tiempo después, le va a decir a Platón, está todo bien Platón, pero para explicar la realidad no necesitamos duplicar el mundo. ¿Sí? No lo necesitamos duplicar. No necesitamos el mundo dos veces para entenderlo. Pero bueno, esa es otra historia. Sí, dale. También es verdad que hay gente que no conoce los dos mundos, refiriendo a que por ahí uno no tiene conocimiento de la idea general, pero sí de las cosas individuales. Bien, es cierto. De hecho, eso para Platón era un gran problema, porque él estaba convencido de que esa... Porque, ojo, también acá hay algo importante. Esas ideas universales para Platón existen realmente y existen en un mundo separado. No es que están acá, ¿no? O sea, en cada uno de nosotros. Existen. Existen en una especie de cielo, si se quiere. No es el cielo, obviamente, pero digamos, lo pensamos en ese plano, ¿sí?
Entonces es un problema. Pero ya los griegos ahí se empiezan a plantear esta cosa de que tiene que haber algo más, ¿no? No puede ser que sea solamente esta realidad corruptible. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, entonces nos despedimos acá.